¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor esta mañana, hermano? Dios me los bendiga. Que Dios bendiga a nuestro hermano Miguelito por esta introducción, ¿verdad? Esta introducción que nos ha dado. Cada vez ponen la vara más alto porque ya dieron la introducción, así que uno ya no tiene mucho que decir en este aspecto, ¿verdad? Porque las introducciones cada vez son más buenas, así que eso es bonito, es lindo. Esta mañana, hermanos, Dios me los bendiga una vez más. Estamos acá para aprender de la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo no soy ningún experto en esta cuestión, pero me toca dar la enseñanza, así que de alguna manera, ¿verdad? Estoy acá desarrollando el privilegio que Dios me ha dado. Así que, bueno, ya nuestros hermanos nos han dicho que esta mañana tenemos un tema, hermanos, interesante, un tema que pueda que nos exhorte, pueda que nos anime, que nos fortalezca, ¿verdad? Que nos consuele, que nos edifique sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque el tema es un creyente irresponsable y parece ser de que de eso sabemos muchos en estos tiempos, ¿verdad? De la irresponsabilidad cristiana. Así que antes de comenzar, hermanos, a hablar del tema, quiero decirles rápidamente que nuestro hermano Pastor Amparo les manda saludos a ustedes. El Pastor Amparo hoy a las 10 de la mañana, ¿verdad? Si no pasó algún contratiempo, salió para El Salvador de acá del aeropuerto de Houston. Él estuvo en nuestro hogar desde el viernes. Acuérdense que nuestro pastor nos comentó que él iba a venir a hacer unos mandados, ¿verdad? Sobre su casa, así que él lo hizo. Pero antes de irse, de regresarse a El Salvador, él pasó por acá porque fue a predicar a la iglesia Alza West. Allá el pastor Luis lo quería, así que él predicó anoche allá. Por ende, él vino el viernes, así que estuvo en la casa el viernes, ayer y hoy en la mañana lo fuimos a dejar, ¿verdad? Al aeropuerto a las 6 de la mañana. Así que me dijo, por favor, dígale a la iglesia que le mando muchos saludos, ¿verdad? Él hubiera querido estar acá, ¿verdad? Pero como no tenemos culto el viernes, ¿verdad? Entonces, pues ahí estuvimos en el hogar, estuvimos platicando y usted sabe. Así que, pero él me dijo que le hubiera gustado venir a saludarlos a ustedes, ¿verdad? Pero bueno, con mi saludo ya lo saludó. Así que ahí está el pastor Amparo, hermano, de regreso al Salvador. Dice que ya se acostumbró. Dice que se siente más salvadoreño que dominicano, ¿verdad? Cuando vine le dije yo, pastor Amparo, lo voy a llevar a comer a una pupusería buena. Le dije, no hombre, hermano, me dijo, de allá hay bastantes pupusas. Así que ahí anda con la hermana Carmen, todavía, hermana Carmen, siéntela, ¿verdad? Dice todavía, dice los nietos más que todo. Cuando ella habla, hermano, los nietos, ¿verdad? La familia, los hijos, las hijas. Bueno, es terrible, ¿verdad? Pero dice ella, pero hay que hacerle caso a Dios. Y bueno, precisamente de eso vamos a hablar en esta mañana. También, hermanos, en este paréntesis quiero decirles que la hermana Noemí no está acá. Ella me mandó un mensaje a mí. Bueno, más bien me mandó un video. Es más, yo pensé que ese video alguien lo había subido en Univisión, ¿verdad? Porque mira el agua y la inundación que treme. La hermana Noemí, hermano, no puede porque no pudo salir, ¿verdad? No sé qué habrá pasado con los demás hermanos, pero ella no está acá por esa razón. Así que, bueno, cerramos el paréntesis y vamos con el tema en esta mañana. Así que esta mañana, hermanos, vamos a hablar de un creyente irresponsable. Vamos a hablar sobre estos puntos. Dice el pensamiento central que a pesar de ser creyente, de que un creyente, ¿verdad?, sea irresponsable, a pesar de todo eso, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos use, haremos maravillas para la gloria de Dios. Ahora, Jueces 13:25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahora, nosotros acá tenemos el tema, un creyente irresponsable, ¿verdad? Es dicho de una persona que adopta decisiones importantes sin la, ¿qué dice? Debida meditación. Ahora, si esto nosotros lo ponemos en otro ejemplo, diríamos que una persona irresponsable es alguien imprudente, es alguien insensato, ¿verdad? Es alguien irreflexivo y por último es alguien inconsciente, ¿verdad? Entonces, cuando alguien hace las cosas, cuando alguien hace ciertas actitudes, cuando alguien tiene ciertas actitudes, ciertas respuestas, ciertas formas de manejar su vida, en este momento, bueno, que en este caso sería un cristiano, ¿verdad? Un cristiano evangélico,
como dijeron los hermanos, como dijo hermano Faris, que sí tiene ciertas responsabilidades en la iglesia, tiene ciertas ¿verdad? Privilegios en la iglesia, ciertas cosas que tienen que realizarse, pero ese cristiano, ¿verdad? Es un irresponsable, porque, bueno, es un imprudente, es un insensato, es un irreflexivo, es un inconsciente. Entonces, es una persona que adopta decisiones importantes sin la debida meditación. Y en esta mañana, pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo a veces nosotros cometemos esos errores, ¿verdad? Cometemos esos errores porque no tomamos la debida meditación para desarrollar lo que nos compete, y por ende caemos en la irresponsabilidad, ¿verdad? Y vamos a seguir con el ejemplo que traíamos del domingo pasado, ¿verdad? Vamos a tomar a Sansón. Sansón, hermanos, un hombre que fue, ¿verdad? Un milagro de Dios, que fue elegido por Dios, pero que en la gran mayoría de su vida fue un irresponsable, ¿verdad? Gracias, hermana Consuelo. Hermana Consuelo es responsable, hermana Consuelo es responsable. Hermano Miguelito, vamos a pedir la ayuda del hermano Miguelito esta mañana y quiero 2 voluntarios, uno de este lado y otro de este lado. Quiero que levante la mano 2 voluntarios, por favor. Ahí está, muy bien. Gracias, hermano. 3 voluntarios, perfecto. Quiero que nos digan, por favor, rápidamente un ejemplo de un cristiano irresponsable. Piénselo así, no tiene que ser grande, es pequeñito, ¿verdad? Un ejemplo, los 3 hermanos, hermano Jonathan, hermano Carlitos y la hermana Ana. Un ejemplo ahí pequeñito ¿cómo podríamos nosotros verificar a alguien que sea un creyente irresponsable? Ok, antes de ir ahí, vamos a hablar, hermanos, de que Dios puede valerse de cualquier medio para llevar a cabo sus designios, ¿verdad? O sea, sus planes. Ahora, Sansón es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se recibe valor, fuerza de parte del Señor. Ahora, aunque aparte de esto nosotros vemos que la vida de Sansón, en la mayoría del tiempo, el tipo era irresponsable. Es más, en algunas ocasiones, Sansón se portó como un niño, hermano, como una persona inmadura, ¿verdad? Lamentablemente, siendo elegido por Dios, siendo nacido de un milagro, de una mujer estéril, porque Sansón, acordémonos en todo esto. La lección pasada, ¿verdad? Usted se acuerda, el ángel, la mamá, el milagro, el sacrificio. El objetivo de Sansón era salvar a Israel. Acuérdense que Israel viene de una opresión, ¿verdad? De más de 40 años. Entonces Dios necesita a un salvador, a alguien algo así, salvando las diferencias, como Moisés. Alguien que liberte a su pueblo, que lo lleve más allá, porque aparte de que Sansón iba a tener fuerza, era un tipo puro, tenía que ser un tipo santo, ¿verdad? Entonces el objetivo, el propósito de Sansón era liderar al pueblo de Israel, libertarlo, ¿verdad? Hacia adelante, ¿verdad? Ese era su trabajo. Pero lamentablemente hoy estamos hablando de un Sansón como ejemplo de un creyente irresponsable, Entonces, más adelante nos vamos a dar cuenta de que, hermanos, las emociones y los sentimientos, ¿verdad?, que son parte de nuestra vida. Dios nos hizo así, ese no es pecado, pero el problema es, ¿verdad?, cómo manejar eso. Y ahí fue donde cayó en problema Sansón, ¿verdad? Era muy emocional Sansón. Sí, era muy emocional. En muchas ocasiones se portó como un niño, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, ¿verdad? Todavía no vamos a llegar ahí todavía, hermanos. Así que bueno, una persona irresponsable adopta decisiones importantes sin la debida meditación. Está como aquel que se hace un tatuaje, ¿verdad? ¿Y qué si después al otro día se lo quiere quitar? Porque no tomó esa decisión con la debida meditación, ¿verdad? La otra vez salió un influencer ahí diciendo esos que se creen que son influencers, que no influencian, pero ni a su hermano en la casa, ¿verdad? Dice, yo no sé, dice, ¿por qué la gente de antes nos critica a los jóvenes de hoy? Dice, porque cargamos tatuajes y todo eso. Y dice el influencer, dice, yo creo que es porque ellos, dice, no pueden tomar una decisión para toda la vida, dijo así, ¿verdad? Y nosotros sí, porque nos ponemos tatuajes y es para toda la vida. Bueno, a mí me dio risa ese comentario de esa persona, porque digo,
Para empezar, ¿verdad? Esas personas, por ejemplo, ok, nosotros, bueno, yo no soy tan viejo, pero digo, creemos en esas responsabilidades de la vida, como por ejemplo un matrimonio. ¿Quién se casa para toda la vida con una sola persona, hermano? Alguien que es responsable, que es formal, que cree en los principios de Dios divinos. Eso sí es ser una persona responsable, ¿verdad? O sea, digo, en lo que es, debe de ser. De ahí pueden haber problemas en la vida, usted sabe, cualquier cosa, pero digo, por ejemplo, ese es un ejemplo. Otra es servir al Señor, ¿verdad? Criar bien a sus hijos, pero ponerle un tatuaje, eso no, hermano, ¿verdad? Pero eso, digo esto porque eso está muy de moda hoy, incluso entre los evangélicos, ¿verdad? Los tatuajes, de los cuales, al menos yo creo que eso es pecado delante de Dios, porque es bíblico, ¿verdad? Y espero que usted también. No podemos estar con esas modas, ¿verdad? Pero bueno, esa es la mentalidad de hoy, ¿verdad? Entonces, un creyente irresponsable. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva, pero vamos a escuchar primero los ejemplos que los hermanos nos van a compartir. Vamos a empezar con hermano Jonathan. Hermano Jonathan, rápido ahí, un ejemplo de un cristiano irresponsable. Ok, perfecto. Perfecto, gracias hermano. Y démosle un aplauso hermano Jonathan por su participación. Ahora vamos con el ejemplo del hermano Carlitos. Amén. De acuerdo, de acuerdo. Un aplauso para el hermano Carlitos, hermanos. Ya nos dio medio mensaje aquí, hermano Carlitos, así que bueno, vamos a seguir adelante. Los puntos que tocó hermano Carlitos son importantes. Vamos con el otro ejemplo, hermana Ana. Perfecto. Claro, ahí está. Muy bien, gracias hermana Ana. Eso es lo que quería escuchar. Un aplauso, un ejemplo claro, ¿verdad? Eso es. Gracias hermanos por participar. Entonces, esos son ejemplos ahí rapiditos de un creyente irresponsable, porque estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de este día, de hoy, 2025, ¿verdad? Aunque ya se nos va. Ok, vamos a ir entonces a la siguiente diapositiva. Hermanos, acompáñenme al punto número 1, donde dice Sansón y el león joven, ¿ok? Acuérdense que Sansón dijimos que significaba sol, pequeño sol, ¿verdad? Usted se acuerda del nombre, de lo que significa el nombre. Ahora, hermano... Hermano Freddy, disculpe, no me dejaron ahí los muchachos unas hojitas. ¿Será que me las podría traer, por favor? Es más, démosela al hermano Miguelito, que el hermano Miguelito las reparta, por favor. Esas hojitas simplemente son unos datos, unos datitos ahí pequeños, hermanos, sobre Sansón, que yo me tomé ahí el tiempito para escribírselas, ¿verdad? Así que espero de que les sirva esta mañana. Ok, Sansón y el león. Es más, vamos a tener la Biblia abierta, hermanos, también, por favor, a la par de su alumno, ¿verdad? En Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Antes de entrar ahí, quiero leer Jueces capítulo 13. Yo, hermanos, quiero excusar a mi familia. Tengo a las 3 niñas malas. Anoche, es más, tuve que ir al CVS a comprar ese químico, hermanos, que ponen una pompita ahí y hay que echarle líquido para que huela ajá, exacto. Bueno, es más, compré 2, uno para cada gato porque, ¿verdad? La más pequeña es la que está más terrible, ¿verdad? Pero bueno, es cosa de la vida, tampoco nos afligimos, ¿verdad? No hay que ser tampoco muy emocionalistas como Sansón. Bueno, hermano, tiene abierta su Biblia, ¿verdad? Jueces capítulo 13, voy a leer el versículo 24. Acuérdense que la vez pasada leímos de que Sansón iba a nacer, ¿verdad, hermano Jonathan? Y Sansón iba a nacer, pero todavía no había nacido. Hasta hoy es que va a nacer, hermano Jonathan, ¿ok? Entonces aquí vamos a hablar que nació y parte de su vida. Y acuérdense que no vamos a terminar aquí con Sansón. La otra lección, ahí sí vamos a finalizar, ¿ok? Aquí, como quien dice, nos vamos a quedar a medias. Ok. Entonces, en el capítulo 13 de Jueces, versículo 24, aquí ya nació Sansón. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño, dice, creció y Jehová lo bendijo. Versículo 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahora Sansón ya creció, ¿verdad? Ya nació, ya creció. Supongamos de que hoy Sansón ya está grande. Ahora, una de las cosas con las que nosotros debemos de estar de acuerdo con los eruditos bíblicos, hermanos míos, es de que Sansón no era ningún musculoso. Ok, Sansón no medía 6 pies y parecía la roca o John Cena, ¿verdad? De verdad, Sansón no tenía esa imagen, porque entonces el poder de Dios no tuviese sentido en la vida de Sansón. Acuérdese que la vida de Sansón, ¿verdad? Era especial por todo esto que dijimos, pero sobresale por su fuerza, ¿verdad? Un tipo fuerte. Si aquí entrara un tipo, hermano, de 6 pies, ¿verdad? Musculoso, usted ya sabe, uno dirá, wow, qué tipo tan fuerte.
Ese tipo levanta un carro, ¿verdad? Ese tipo muele 2 sacos de maíz él solito, ¿verdad? Diría uno, por la imagen que representa. Pero Sansón era diferente. Sansón no era así. Es más, se ha llegado a la conclusión que si Sansón se hubiese parado en una cáscara de banano, posiblemente se hubiese desgarrado, porque el tipo era un tipo insignificante, ¿verdad? Es un tipo débil. Entonces, pero el secreto está en que tenía la bendición de Dios, ¿verdad? Tenía la unción del Espíritu Santo, aunque parecía un tipo debilucho. Así que esa imagen que nos han vendido, lo más seguro es que no sea cierta, ¿verdad? La imagen de un fortachón, sino que más bien era un tipo flacucho, pudiésemos decir, un tipo insignificante. Es más, esto me recuerda a la vida de Pablo, por ejemplo. Cuando nosotros vemos a Pablo, hermano, y escuchamos a Pablo las cartas que escribió, un tipo letrado, académico, y con la unción del Espíritu Santo, imaginamos a un hombre, ¿verdad? Con buen plante. Pero más sin embargo, según los rasgos que nos da la Biblia, él era chiquito y era un poco feíto también, de algunos rasgos que nosotros encontramos en la Biblia cuando lo leemos. Es más, se cree que él tenía una cicatriz que le atravesaba la cara, ¿verdad? Y porque muchas veces nos confundimos y creemos que... Yo también, antes yo decía, no, pues Sansón y que no sé qué. No, hermano, Sansón era un insignificante. Pero aquí dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse, ¿verdad? Porque Jehová lo bendijo. Ahora, muy bien, ya Sansón nació, lo criaron bien. Acuérdense, tomemos en cuenta, hasta este momento Sansón no se ha cortado el pelo. Sansón no ha comido uvas, Sansón no ha tomado vino, Sansón nunca se ha acercado a un muerto, no solamente una persona, sino un animal. El tipo tenía que ser santo en todo la palabra, ¿verdad? Pero vamos con la primera responsabilidad. ¿Qué dice el versículo 14? El versículo 1. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ¿verdad? Leemos hasta el versículo 6. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. O sea, ahí ya vamos mal, hermano, porque antes, si hoy dice Jesús, las tinieblas y la luz no se pueden llevar, Belial, antes era peor. Antes la ley decía que los hijos de Israel no podían casarse con otra de otra nación. Eso era claro. Y aquí dice el versículo 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Ok? 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. En el versículo 5 tenemos otra irresponsabilidad. Acuérdense que Sansón no podía estar cerca del vino. Y aquí pues nos menciona las viñas, ¿verdad? Cuando hablamos de viñas en la Biblia estamos hablando de un viñedo, estamos hablando de uvas, estamos hablando de ya sea uvas frescas o uvas secas. Y un nazareo no podía comer ni uvas frescas ni uvas secas. Ok. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Y como por si fuera poco, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. A ver, creo que me salté una diapositiva aquí. Regresemos, creo, ¿verdad, hermano Freddy? ¿Me salté una? Ok, póngame esa, por favor. Quiero que, hermanos, de alguna manera nosotros veamos lo que Dios nos ha dado a nosotros como personas. Y todas estas cosas que están aquí, las han sobrevivido todas las personas que hemos vivido, y todas esas personas que están en la Sagrada Escritura. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas que están acá, las emociones y los sentimientos positivos, las emociones y los sentimientos negativos, o más bien dicho, de tristeza, y las emociones y sentimientos ambivalentes, o sea, más bien las nostálgicas, aquellas que fluctúan, aquellas que cambian, que varían, dependiendo de las cuestiones. Todas esas cosas son parte de nuestro ser, ¿verdad? Son parte de nuestra vida. Ahora, esto lo traigo a colación porque digo, las emociones jugaron un papel muy importante en la vida de Sansón. Y esas emociones pueden hacer de nosotros, hermanos, personas irresponsables, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos cualquier sentimiento, ¿verdad? Cualquier emoción de este aspecto, por ejemplo, si vamos al lado izquierdo y tomamos cualquier sentimiento, cualquier emoción, ¿verdad? Por ejemplo, el gozo,
Son cosas que el Señor pone, claro, son frutos, pero son cosas que están en nuestro ser, que son emociones, que son sentimientos que Dios nos ha dado. Entonces, si yo agarro una emoción y en base a esa emoción, ¿verdad?, tomo una decisión, ese es el problema. Estoy contento, estoy gozoso y en este momento una decisión sin la debida meditación, ¿verdad? Ese es el problema. El problema no es que tenga gozo, el problema no es que tenga esperanza, el problema no es que tenga amor, ¿verdad? Sino que estando ahí en ese auge, en ese ímpetu, yo, ¿verdad? Bueno, Sansón dice que miró una chamaca, miró una muchacha, ¿verdad? Y le gustó, pero no como novia, sino como mujer. Él la quería como esposa. Y aquí dice de que le dijo a su papá, vamos a ir, por favor. Y entonces, pero mientras van de camino, nos encontramos, ahora sí, hermano Freddy, por favor, ahora sí nos damos cuenta que cuando él va de camino, dice la Biblia que primero entra a un viñedo. Todos tienen la hojita, ¿verdad, hermanos? Ahí, que le dio el hermano. ¿Le sobró, hermano? El hermano, deme una, por favor, porque se supone que yo tengo que tener una. Y no agarré. Muchas gracias. En el punto número 2, en la hojita que le dice componentes, ¿verdad?, irrenunciables. O sea que no se podían renunciar mientras usted estaba sobre el voto de Nazareo. Dice, primero, abstinencia de la vid, ¿verdad? Es decir, había prohibición total de consumir todo lo que proviniera de la vid. Todo lo que resultase de la vid tenía que, hermanos, rechazarlo. La vid y el vino simbolizan el gozo eterno y la vida social plena. Pero más sin embargo, al renunciar a esto, el nazareo declaraba que su gozo y plenitud venían exclusivamente de Dios, no de fuentes terrenales. Por eso el proverbista dice, no al vino, le dice la mamá al proverbista, es decir, a Salomón, que lo más seguro es que haya sido Betsabé. Hijo mío, no te des al vino. Entonces, cuando nosotros encontramos acá que él pasa cerca del viñedo y luego nos damos cuenta de que dice que se enfrentó a un león, ¿verdad? Entonces, aquí viene lo que dice el pensamiento central. Dice, si permitimos que el Espíritu Santo nos use, haremos maravillas para la gloria de Dios. Y si estamos hablando de un irresponsable, diríamos, Dios puede valerse de cualquier medio para llevar a cabo sus designios. Pero no significa que Dios apoye la irresponsabilidad. Como en Salomón. Más adelante nosotros leemos de que dice la Biblia de que esto dice que venía de parte de Dios porque iba a usar a Sansón en ese aspecto, ¿verdad? Pero el objetivo de Sansón, cuando vemos la historia completa de Sansón, nos damos cuenta de que tenía problemas siempre con las mujeres. Muchas emociones en juego, siempre en ese aspecto. Es más, en una ocasión dice la Biblia que se enojó tanto que arrancó unas puertas y se las llevó. ¿Para qué, hermano? Preguntamos. ¿Qué propósito había ahí? Nosotros leemos la historia, ahí no había ningún propósito en llevarse unas puertas y ponerlas por ahí, ¿verdad? Esa es una inmadurez, esa es una niñería de parte de Salomón. Al tipo por momentos se le olvidaba que él había nacido para ser libertador de Israel. Él tenía que llevar al ataque, tenía que llevar, ¿verdad?, a Israel a la victoria. Y él en otro rollo allá, ¿verdad? En otras cuestiones que no tenían que ver con su propósito. Por eso el tema es un creyente irresponsable. Bueno, precisamente, hermano, anoche el hermano Luis, la verdad que nos trajo una enseñanza muy bonita, ¿verdad? Estaba medio feo ese soldado que puso ahí bien bravo, ¿verdad? Daba miedo ese hombre, pero bueno. Todo lo que dijo muy bonito y lo que es mejor, muy cierto, porque es bíblico, ¿verdad? Es bíblico. Y todas esas cosas son parte del aspecto de un creyente responsable, ¿verdad? De un creyente responsable. Entonces, muy bien, vamos a ir rápido, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a ir al punto número 4 donde dice el enigma de Sansón y los 30. Aquí vamos a leer, hermanos, el versículo 7, Jueces capítulo 14, versículo 7. Por eso, por favor, mantenga su Biblia abierta porque hay ciertos versículos que no están en la lectura antifonal. 7. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Mire, veamos otra irresponsabilidad. Un nazareo no podía acercarse a un cadáver. Fuera vivo, fuera humano o fuera un animal, esa cuestión es ¿verdad? Algo putrefacto, algo que ya está podrido, algo que, ¿verdad? Si uno, hermano, que no tiene esos votos, no se acerca a esos animales, ¿verdad, hermano? Porque pues apestan. ¿Qué va a ir a hacer uno a la par, por ejemplo, qué sé yo, de un perro muerto? La ley decía, el nazareo no puede acercarse a un cadáver.
Y la ley era tan estricta que decía ni siquiera de sus propios familiares. Por ejemplo, si hubiese muerto la mamá de Sansón, él no podía ir a acercarse ahí al féretro. Era ley de Jehová. Fíjese qué tan que en algunos ejemplos dice la Biblia que los sacerdotes no podían ni llorar, ¿verdad? Por sus familiares. Y el nazareo no podía acercarse a un cadáver. Pero ¿qué es lo que hace Sansón? ¿Qué es lo que hace Sansón, hermana Consuelo, aquí en este versículo? En el versículo 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel, ¿verdad? Y un panal de miel, y tomándolo de sus manos, o sea, aquel bien tranquilo, hermano, y agarró aquel, bum, bum, y abrió ahí, y agarró el panal y empezó a comer del cadáver, ¿verdad? Sí, entonces aquí vemos la irresponsabilidad. La irresponsabilidad. ¿Qué dice aquí? El enigma de Sansón y los 30 vestidos. Muy bien, estamos acá. No hemos llegado todavía ahí. Ok. El versículo 8, 9. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió. O sea, no les dijo que había tomado de aquella miel del cuerpo de león, porque claro, sus papás habían sido testigos del reglamento que el ángel les había dicho. Ahora, imagínense que él le había dicho, mire papá, fíjese que, ¿y de dónde lo agarraste? De un cuerpo muerto. Ahí, yo me imagino que ahí, ¿verdad? Lo hubieran, no sé, lo hubieran regañado, lo hubieran castigado de alguna forma, lo hubieran reprendido. Pero dice la Biblia que él no lo dijo porque no le convenía decirle esta cuestión. Vino pues su padre, versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. O sea, como quien dice, para que acompañaran al novio. Siempre tomaban esta costumbre de tomar unos compañeros, unos jóvenes que anduvieran con él para arriba y para abajo. Y Sansón les dijo, yo os pondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Ok. Versículo 13. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Como quien dice, vamos a apostar unos trajes. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte dulzura. Oiga, mire, este Sansón también era medio inteligente. ¿Quién iba a adivinar esa adivinanza? Nadie, porque nadie había visto que él había hecho. Si esa cuestión esa era una trampa completa, ¿verdad? ¿Qué es enigma? Bueno, aquí tenemos la definición. Es un enunciado de sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil de entender o interpretar. Más bien dicho, una adivinanza, un acertijo, un jeroglífico, un rompecabezas, un problema. Entonces, le gustaba jugar, ¿verdad? Bueno, es más, se cree que en aquellos tiempos era común que en estas fiestas se jugara mucho a eso, se jugaran a las adivinanzas, se jugara a los enigmas, ¿verdad? A estas cosas, especialmente apostando algo. Y acá vemos de que Sansón dice, vamos a apostar 30 trajes, ¿verdad? 30 de finos y 30 de fiestas. ¿Okay? Entonces dice que aquellos le entraron y él le dijo, si no me lo podéis declarar en 7 días, porque acuérdense que en aquellos tiempos las bodas duraban 7 días, ¿verdad? Así que, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios que no estamos en aquellos días, porque si no, no nos hubiera alcanzado la plata para hacer fiesta los 7 días, ¿verdad? Sí, porque eran 7 días de corrido, ¿verdad? 7 días de corrido, haciendo fiesta, ¿verdad? No, pues hermano, ¿y qué vamos a hacer mañana? No, pues mañana unas baleadas de desayuno, hermano. Y de almuerzo, ¿qué vamos a dar? Pues no sé, hermano, un caldo de... ¿qué le gusta, hermana Consuelo? Una mariscada, dice la hermana Consuelo. Esa dejémosla para el último, que es algo buena la mariscada. La cosa es de que Sansón le dice, 7 días. Y si a los 7 días no la responden, ustedes me van a dar a mí los vestidos, ¿verdad? El enigma de Sansón y los 30. Ok. Ahora vamos a ir rápidamente, al versículo 15. Voy a terminar el 14. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Okay. Aquellos pensando, ¿y esto cómo será? Bueno, 15. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Ok, aquí ya vamos empezando a ver el resultado del chiste de Sansón. ¿No os habéis llamado aquí para despojarnos? Dijeron los hombres. 16.
Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: ¿solamente me aborreces y no me amas? Pues no me declaras el enigma que pusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. Eso era cierto, ¿verdad? Ok, seguimos. Yo te lo había de declarar a ti. 17. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba. ¿Quién le presionaba? La esposa le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Y al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? Esta era la respuesta: la miel. ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió: si no haraseis con mi novia, que quiere decir novia, nunca hubierais descubierto mi enigma. Aquí Sansón ya se está metiendo en un problema, en una camisa, como dicen allá, de hermano, ¿cómo dicen allá, hermano Marquitos? De 11 varas. Está grande esa camisa, una camisa de 11 varas es grande, hermano. Bueno, dice la Biblia que la mujer lloró, y lloró los 7 días. Una de las cosas, de las armas más tremendas que tiene la mujer, hermano, discúlpeme, hermano, que aquí son las lágrimas, ¿verdad? Y si por 7 días llora una mujer, hermano, pues está algo tremendo, ¿verdad? Como que dice, bueno, no, pues ya es mucho, ¿verdad? Está fuerte esta cuestión, 7 días llorando, ¿verdad? Pues sí, como que es suficiente, ¿verdad? Yo no sé si será porque realmente, ¿verdad?, llegue a conmover a la persona, o por el fastidio de los 7 días llorando, ¿verdad? La mujer lloraba 7 días con tal, ¿verdad? Porque acuérdense que a la mujer también la estaban presionando. Pero toda esta cuestión, hermanos, el revolú que lo armó Sansón. Pobre Salomón, ahorita a los oídos ya le estamos echando culpa al pobre Salomón, ¿verdad? Tipo sabio. Dios bendiga a Salomón. Estamos hablando de Sansón, un tipo irresponsable. Todo esto lo armó él, ¿verdad? Con su irresponsabilidad. Las emociones, hermanos, juegan un papel importante en nosotros y muchas veces en los creyentes irresponsables. Muchas veces el pastor podría decirnos a nosotros: hermano, mire, fíjese que yo a usted lo veo con talle, qué sé yo, de secretaria de las damas. Veo que es activa, puede escribir bien, esto y lo otro, ¿verdad? Y la hermana, ¿verdad? Posiblemente, qué bonito que alguien se fije que puedo escribir bien, que estoy atento, y en la emoción, pum, sin meditar, con la debida meditación, valga la redundancia, sí, amén, acepto. Pueda que dure todo el año, ¿verdad? O pueda que no, pero el problema aquí es, ¿verdad? Ahora, quiero que note esto muy, muy cuidadosamente. Tengamos cuidado con las emociones, porque las emociones regularmente siempre nos dictan el resultado en corto tiempo. ¿Ok? Siempre, la mayoría de veces, es en corto. Pero los propósitos claros siempre se toman tiempo, toman más tiempo. Entonces, ¿cómo podría saber yo si estoy frente a una emoción? Bueno, calcular el tiempo. Si tengo ganas de responder ya, lo más factible es que sea una emoción la que me está guiando a tomar esa decisión. Y es ahí donde muchos de nosotros como evangélicos caemos en problemas. Hermano, lo quiero a usted de presidente de caballeros. Sí, wow, qué bonito, claro que acepto, pastor. Y a los 2 meses ya no aguanto porque no tomé esa decisión con la debida meditación, ¿verdad? Y eso no pasa solamente en el ambiente eclesial, que pues obviamente es lo que estamos hablando. También pasa en cuestiones laborales, en cuestiones familiares. Peor si vamos, hermano, a las cuestiones sexuales, ¿verdad? De repente podría, por ejemplo, y este ejemplo se pone mucho acá y lo voy a tomar, ¿verdad? Ok, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a alguna mujer, los hombres, bien atractiva, ¿verdad? Bien sensual. Lo que nos llega primero rápido son las emociones. Pero eso no es pecado. El pecado es lo que vamos a hacer con esa emoción. Muchas veces usted se acuerda, hermano, que antes en nuestros países, ¿qué es lo que acostumbraban los hombres? Pasaba una mujer bonita y empezaban a silbar. ¿Se acuerdan, hermanos? Algunas hermanas de aquí la silbaron, me imagino yo, porque antes esa era la costumbre allá en nuestros países, ¿verdad? Y los hombres empezaban, ¿se acuerdan ustedes? Y a silbar, y qué bonita, que no sé qué. Bueno, esas son emociones que se estaban dando a conocer. Entonces ellos lo sentían, miraban a una mujer bonita, wow, qué bonita esa muchacha. Pero no se quedaban ahí, sino que expresaban lo que sentían en su sincero corazón, ¿verdad? Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces yo puedo ver una muchacha sensual,
En el supermercado, donde quiera, en el gimnasio, en el parque, en el trabajo. Pero son emociones, las emociones que vimos ahí, esas Dios nos las puso a nosotros, en nuestro corazón, en nuestro ser. Porque de lo contrario no sintiéramos cuando Él nos tocara, no sintiéramos cuando Él nos hiciera esto, un cariñito, cuando nos abrazara. Bueno, pero el problema es cuando nosotros las usamos para otras cuestiones. Entonces las emociones juegan un papel importante en los evangélicos, en los creyentes irresponsables, hermano. Y muchas veces tomamos decisiones en ese aspecto. Por eso es que nuestro pastor acá nos ha dicho esto, y esto es muy cierto. Cuando estemos enojados, no tomemos decisiones, porque si estamos enojados, por ejemplo, con nuestra esposa, no, que los huevos no te quedaron bien, ¿verdad? No, que los frijoles, no, pero es que vos, allá solo frijol negro en Guatemala, no, pero es que El Salvador rojo, no, que no sé qué, que Bukele, no, que no, que el cuarto periodo, bueno. Y ahí en ese enojo le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir. Esa decisión fue tomada en corto tiempo. Es emoción. Emoción de enojo. Es un resultado del enojo. Por eso dice, calmen las aguas, tranquilícense. Entonces ya cuando esté sereno, usted se va a dar cuenta que no va a decir eso. Porque usted ya no está en esa emoción del enojo. El enojo es una emoción. Ya no está en esa emoción del enojo, ¿verdad? Y aquí la mujer dice que lloró 7 días, hermano. Hermanas, ¿cuántos de ustedes han llorado 7 días acá? Espero que no, ¿verdad? Porque sería muy triste y lamentable. No, claro, uno llora, puede llorar por cualquier cosa, pero aquí vemos que este lloro era por otra cosa. Esta mujer estaba llorando porque quería sacarle a Sansón. Bueno, ella la había metido en problemas porque acuérdense que los hombres le dijeron, si no nos dices, si tú no le sacas a tu marido, te vamos a quemar a ti y a tu familia. Hermanos, vamos rápidamente porque ya nos tardamos aquí en este lloro. Pasemos a la siguiente diapositiva, el punto número 3, las 300 zorras y el incendio. Mire, quiero que lea conmigo el capítulo 15. Acuérdese de que dice la Biblia que Sansón aquí pues tuvo que pagar los vestidos. Usted sabe la historia, dice que fue por ahí y mató a unos hombres. Así de fácil era, man. Sansón fue y mató. Él que no tenía dinero para comprar estas cosas, pero se había metido a este rollo, entonces no tenía por cómo pagarlas. Fue y mató a unos jóvenes y de ahí le quitó los vestidos y se los llevó. Y todo esto creó más problemas. ¿Qué problemas? Capítulo 15, versículo 1. Entonces aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, mira que este era inmaduro, hermano. La mujer, dice la Biblia que cuando pasó todo esto, él se fue para su casa sin la mujer. O sea, de bravo que había perdido la adivinanza, el enigma, de bravo se fue para su tierra. Pero ¿qué hizo aquí? Dice que regresó con un cabrito, de saber desde cuánto tiempo, y al parecer había pasado mucho tiempo. Dijo, entraré a mi mujer en el aposento. O sea que de una vez quería irse a la cama. Es que este tipo era inmaduro en muchos aspectos. Por eso el tema es un creyente irresponsable. Y nosotros debemos de tener cuidado en estos aspectos también. Porque muchas veces nosotros como evangélicos, hermanos, metemos la pata y después andamos actuando como que nada y queremos que todo el mundo nos respete. ¿Verdad? Y a cada rato fallando, a cada rato metiendo la pata, a cada rato equivocándose. Estoy hablando del ambiente evangélico. Estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? Y de repente queremos, que es que no me toman en cuenta. Bueno, pero no está viendo cómo está actuando. ¿Qué irresponsabilidad? Muchas veces niñería, inmadurez en su totalidad. ¿Qué dice aquí? El versículo 1. Entraré a mi mujer en el aposento. Entonces, ¿qué dice? Mas el padre de ella, como quien dice el suegro, no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí, o sea, estuve convencido de que la aborrecías y la di a tu compañero, que esa era una práctica totalmente normal en aquel tiempo, ¿verdad? Mas su hermana menor, como quien dice el suegro para consolarlo, mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa será esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. O sea, se enojó, se puso bravo y se fue. Y aquí dice la Biblia que fue por ahí, agarró 30 zorras, ¿verdad? Las amarró con las colas entre ellas, les puso un candil, les puso una antorcha en medio de las colas. Y claro, ¿cómo no se va a asustar un animal con una antorcha encendida? Y aquí ya se empezaron a ir ahí por los trigales, por los viñales, y le metieron fuego a todo. Pero esa decisión la tomó él ahí, ¿verdad? Los filisteos eran enemigos de los israelitas, pero acuérdense que aquí estaba hablando con el suegro, y mire, ¿y mi mujer?
No, pues tu mujer ya valió. Para que me entienda. Sí, pero era lógico. Dice, es más, ¿sabes qué? Para consolarte, mira, su hermana menor es más bonita que la mayor. Como quien dice, hay una ganga, ¿verdad? Pero él se enojó, no quiso. Y viene y otra vez hace otro cuentello aquí. ¿Verdad? Los creyentes irresponsables, hermano. Una vez llega un hermano a la iglesia y le dice al pastor, un desconocido, llega a la iglesia y le dice al pastor, pastor, ¿usted fulano de tal? Sí, ok. Fíjese que yo soy misionero y ando buscando ayuda. Y me mandaron para acá, me dijeron que usted me iba a ayudar. Ok, ¿quién le dijo que yo le iba a ayudar? El hermano fulano de tal. Y ese hermano fulano de tal ni se congregaba en la iglesia, hermano. Era de otra iglesia, ¿verdad? Pero lo mandó a esta iglesia porque en esta iglesia sí le iban a ayudar. Y cuando se investiga la vida de este hermano, un tipo irresponsable que ni se congregaba, ni ofrendaba, ni diezmaba en su iglesia, y mandándolo para otro lugar, creyendo que ya se iba a haber visto. Entonces muchas veces actuamos de maneras, hermano, como dice aquel hermano, bueno hermano, ¿y por qué no arreglan tal cosa en la iglesia? Y a veces somos los que menos ofrendamos, ¿verdad? Y somos los que más necesitamos en la iglesia, de repente, de alguna cosa, de algo en la iglesia, porque acuérdense de que aquí, cuando vamos al baño, yo espero a encontrar papel en ese baño, yo espero encontrar servilletas, yo espero encontrar, no sé, cualquier cuestión que yo necesite. Y muchas veces no me digno de ofrendar en la iglesia, sabiendo que la iglesia no depende de otra cuestión, sino que la iglesia tiene que ser autosuficiente, ella misma se sostiene. Y muchas veces somos irresponsables en ese aspecto. Y le echamos la culpa a alguien más, ¿verdad? Y cuando todo lo causamos nosotros. Ve cuántas cosas vamos contando ya de la irresponsabilidad de este hombre, desde el cadáver, desde las uvas, ¿verdad? Desde la mujer que no era israelita. A ver, ¿qué más tenemos acá? Solo eso tenemos acá. Pasemos a la última diapositiva, me parece. Ok, si usted tiene abierta su Biblia en el versículo, ahora ya estamos en capítulo 15, ¿verdad? Versículo 6 dice, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? O sea, como quien dice, aquellos andaban investigando quién le había metido fuego allá a las cosechas, ¿verdad? Y dice, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó a su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos, hermano, y la quemaron a ella y a su padre. Mire, esta mujer tuvo que pagar el plato roto de aquel, ¿verdad? Por la irresponsabilidad. Me gustó lo que dijo el hermano Carlitos, que dijo muchas veces nosotros como padres tenemos la responsabilidad nosotros de guiar a nuestros hijos, ¿verdad? En nuestro hogar, nosotros como caballeros, especialmente los papás, hermano, nosotros somos los líderes, no son las mujeres. Y usted dirá, hermano, qué malo con las mujeres. No, así dice la Biblia, el hombre es la cabeza, el hombre es el líder. Entonces nosotros debemos de ser responsables con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de desenvolvernos en el hogar. Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Claro, después viene la mamá con una responsabilidad, ella tiene su parte, por supuesto. Pero aquí, el versículo 7, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. O sea, como quien dice, después me voy a ir. Y los hirió de cadera y muslo con gran mortandad. O sea, que lo fue a enfrentar y descendió y habitó en la cueva de la peña de Elam. Entonces, aquí vino aquel, ¿verdad? Y bum, 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 hizo una matanza. Pero esta no es la matanza con la quijada de burros. Esa es otra. Ahorita vamos para allá. No se apresure, hermano. Yo sé que ya es hora, pero no se apresure. Gloria al Señor. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a terminar con esta. Vamos a ir a la diapositiva número 5 y vamos a ir al versículo 9, ¿ok? Capítulo 15 de Jueces, versículo 9. Bueno, no voy a leer el 9 porque aquí dice que él se fue a huir a la peña de Elam y luego los filisteos. Voy a leer el 14. Así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, ¿ok? Pero el espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Ahora, yo me pregunto esto. Salomón tenía toda la fuerza del mundo. Sansón tenía toda la fuerza del mundo. Disculpen, hermanos, que no tomé café, ¿verdad? Y eso muchas veces
Eso a veces, muchas veces a uno lo juega. De verdad. De repente como que los cables se cruzan porque no hicieron conexión, ¿verdad? Pero bueno. Sansón, es que se parece. No, es que se me viene a la mente también un chiste que precisamente anoche me dice el pastor, ¿verdad? Amparo, me dice, conozco a un pastor en Salvador, sabio, que aconseja. De hecho, parece que le está dando clases de alguna manera. Bueno, la cosa es de que está aprendiendo de ese otro pastor anciano. Y le digo yo, ¿y cómo se llama? Y me dice Salomón. Ajá, por eso le digo yo, por eso es que es Salomón. Es Salomón. ¿Quién no va a aprender de Salomón, hermano? ¿Verdad? Bueno, ok, ve. Sansón entonces halló una quijada de asno fresca. Bien. Usted aquí rápidamente, acuérdense de que cuando él mató, agarró las zorras, perdón, y aquellos mataron a su esposa, vino él y también mató un poco ahí, y luego se fue huyendo. Y luego los filisteos llegaron con todo su ejército y él viendo de que ahora sí su pueblo sufría, porque ellos habían ido hasta allá, hasta Israel, dice que él se entregó. Ustedes se acuerdan, y él se entregó y le pusieron cuerdas nuevas y todo el aspecto. La cosa es de que cuando iban por acá, él dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Miren, estamos hablando de un creyente irresponsable, de un creyente inmaduro, de un creyente informal. Yo conocí a un hermano, cuando lo conocí, pues dije, este es mundano, ¿verdad? Pero no, era evangélico. Para sorpresa mía, hermano, era evangélico. Y es más, cuando vino aquí se reconcilió, ¿verdad? Y a los días, hermano, hablando en lenguas y diciendo profecía. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que se cumplió lo que él dijo. ¿Era irresponsable? Sí, era irresponsable porque aceptaba, caía, se reconciliaba, se iba y así estaba, de verdad. Pero cada vez que lo hacía, Dios lo usaba. Dios lo usaba. Lo que nosotros escondemos tiene poder sobre nosotros. Mire, hermano, este es un dato tremendo que a mí me ha ayudado mucho. Lo que nosotros escondemos tiene poder sobre nosotros, hermano. Es decir, hablemos de aquellas cosas negativas, hablemos de los pecados, hablemos de esas costumbres oscuras, hablemos de esos aspectos sucios, hablemos de esas cosas negativas en nuestra vida. Lo que nosotros escondemos tiene poder sobre nosotros, pero cuando sacamos a luz lo que estaba oculto, de inmediato pierde su influencia. Y aquí hay un versículo base. ¿Sabe cuál es? Es el que le dijo Jesús. Dijo, la verdad os hará libres. Pero no solamente es por la verdad de Dios, sino por la verdad que tú hables y que yo hable. Sinceramente, la verdad nos hará libres. ¿Cómo se siente uno cuando uno dice una mentira, hermano? Yo a veces he dicho mis mentiras también. Perdón, hermano, me estoy confesando aquí, esto no lo tenía que haber dicho, pero bueno, se me salió. Pero a veces decimos esas mentiras, ¿verdad? Esas mentiras piadosas que creemos que nos van a ayudar. Y de repente, pues a lo mejor nos sacan de ese pozo, pero en realidad mentimos, ¿verdad? O de repente tenemos cosas escondidas que nadie conoce, pero cuando tenemos esas cosas, esos aspectos, esos aspectos nos cohíben y nos tienen, no crea, de verdad, nos tienen asolapados, nos tienen cohibidos, nos tienen encerrados. Por eso la Biblia cuando dice la verdad os hará libres es una gran verdad. Cuando nos liberamos y decimos la verdad, nos sentimos, hermanos, tranquilos. Yo no sé si a ustedes les he contado este ejemplo, creo que sí, pero para el que no lo sepa, se lo voy a recordar rápidamente. En una ocasión mi papá me llama y me dice, hijo, te quiero pedir perdón. Y le digo, papá, ¿por qué? ¿Qué quiere pedir perdón? ¿Cómo así? No, me dice, lo que pasa es que cuando estabas chiquito te pegué muy fuerte, me dice. Yo la verdad que no me acuerdo, ¿verdad? Yo no me acuerdo. Está bueno, papá, le digo yo, que Dios lo perdone, 3 Aves Marías. Y me dice, y tu mamá me dijo, muy duro le pegó al niño. Me dice, hermano, increíble, pero ese momento ahí lo traía él todavía en el corazón, hermano. Fíjese qué increíble. Él me pegó muy duro, muy fuerte cuando yo estaba, no sé, la verdad que tengo que preguntarle cuánto tenía, pero yo no me acuerdo, sí que estaba muy pequeño, no sé, 3, 2 años. Vea, pero ese acto, después él se dio cuenta que estuvo mal, dice, porque mi mamá dice que le dijo, le pegó muy fuerte al niño. Entonces eso lo traía él en el corazón y de alguna manera él tenía que sacarlo, ¿verdad? Tenía que liberarlo.
Fíjese qué cosa tan pequeña. Y ahora si hablamos de otras cosas más fuertes, hermano, que nos atan, ¿verdad? Que hacemos esto, que hicimos esto allá, que le hicimos este mal a alguien, que cometimos un robo, que cometimos un pecado, un adulterio, que fornicamos, que mentimos, que robamos. Todas esas cosas que muchas veces no las hemos liberado, es necesario que muchas veces lo hagamos, porque la verdad os hará libres. Salomón era un tipo que muchas veces escondió muchas cosas de su vida a sus papás, ¿verdad? A sus papás. Por eso, aprovechando que los jóvenes ya vinieron, yo les digo, muchachos, ¿verdad? Cuando tengan problemas así, cuéntenles a sus papás. Aunque sus papás no sean sus amigos. Porque una cosa es ser amigo y otra cosa es ser papá. Porque el papá está aquí no para ser amigo. El papá está aquí para dirigir un hogar. Yo estaré equivocado. Estaré equivocado. ¿Quiero crear confianza con mis hijas? Sí. Pero yo, más que crear confianza y cualquier cuestión, yo quiero saber dirigir a mis hijas. Y que ellas tomen las mejores decisiones de su vida, cuando toque tomarlas. Aunque puedan que digan, no, pues mi papá no me deja hacer esto, mi papá muchas veces yo quisiera hacer esto y no me deja, ¿verdad? Porque muchas veces, especialmente los muchachos de hoy que son muy inteligentes, creen que los papás tienen que ser amigos de ellos. En la Biblia en ningún momento encontramos esa cuestión. El papá está aquí para dirigir un hogar y para que los hijos tomen las mejores decisiones de su vida, para enseñarle el camino y los principios del Señor. Salomón no le tenía esa confianza a su papá. Sansón no le tenía esa confianza a su papá. Voy a terminar con estos versículos. Voy a terminar con estos versículos. Versículo 17. Y acabando de hablar, o sea, aquel terminó con la guerra y Dios le dio la victoria. Y el 17 dice, y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, que quiere decir colina de la quijada, ¿verdad? Muy bien. 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los circuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí. Oiga, hermano, un milagro que aquel presenció. Y salió de ahí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Acor, que significa la fuente del que clamó, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. ¿Verdad? Entonces aquí de alguna manera aquel se sinceró con Dios. ¿Verdad? De alguna manera aquí Sansón se sinceró con Dios, porque eso es lo que Dios quiere, sinceridad. Por eso es que David es llamado conforme al corazón de Jehová, no porque David haya sido perfecto, pero porque era sincero, el tipo era sincero, era íntegro. Donde quiera que se paraba, Dios lo conocía, porque él ya se lo había dicho. Ese hermano cogía de esa pata, sí, pero ya sabemos, el tipo es sincero, lo declaró. Y está ahí luchando, está batallando, ¿verdad? Un consejo que les voy a dar, que a mí me lo dieron cuando estudiaba la Biblia. Dice un pastor: hermanos, dice, si alguna vez ustedes, no sé, por eso de las emociones, ¿verdad? Terrible, es un ataque demoníaco. Usted le gusta alguna hermana de la iglesia, ¿verdad? Dice, por favor, no dañemos la obra de Dios. O sea, estoy hablando de casados, ¿verdad? Que se entienda. Dice, por favor, no dañemos la obra de Dios. Si tanta fuera la necesidad, ¿verdad? Salgas de la iglesia y vaya a pagar, y luego viene, y si Dios todavía le da vida, confiésese. Acepte a Cristo y bueno, póngase disciplina. Dice la Biblia, como dijo un hermano una vez, me dijo, mire hermano, fíjese que yo estuve con la hermana fulana de tal, pero no la toqué, me dijo. Pero estuve ahí, me dijo, ya, para el acto. Pecado igual, le dije, pecado igual. La Biblia dice, el que esté limpio, ¿verdad? Que se limpie, y el que esté sucio, pues que termine de embarrarse. Y hasta ahí, esa cuestión cuenta lo mismo. Cuenta lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos sinceramos delante de Dios, estamos hablando verdad. Y cuando sacamos a la luz lo que estaba oculto, de inmediato, eso pierde su influencia. Por eso el diablo muchas veces quiere que, la mayoría de veces, si tenemos alguna cuestión oscura, algún escondite en nuestro corazón, quiere que lo mantengamos así, escondido, ¿verdad? Y entre más escondido está esa cuestión, hermanos, toma más fuerza sobre nosotros.
nos presionan más. ¿Por qué? Porque está escondida esa cuestión. Por eso la verdad os hará libres. Hay que hablar verdad, hay que pensar en verdad. Entonces, cuando sacamos a la luz lo que estaba oculto, de inmediato esa cuestión pierde su influencia. Por eso el Señor, ¿verdad?, dice que hay que hablar verdad. Por eso dice, hablen verdad. ¿Verdad? Hay que hablar la verdad, hay que sincerarnos. Y si nosotros estamos en pareja, hay que sincerarnos con nuestra esposa, ¿verdad? Y a veces mi esposa y yo hablamos y bromeamos, ¿verdad? Y me dice, si te pasa algo, contame. Me dice mi esposa, no, te voy a contarle. Digo, yo te voy a contarle. Pero bueno, pero es cierto, o sea, es decir, ¿verdad?, hay que tener esa amistad y no para eso nos casamos, pues. Como dijo un hermano una vez, me dijo, mire, me dijo, hermano, me dijo, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Me dijo. Y le dije, entonces, ¿para qué se casó? Le dije, para eso mejor quédese solo, ¿verdad? Y haga lo que usted quiera con su vida. Pero la Biblia dice que cuando uno se casa, uno viene a ser uno, ¿verdad? Y que el esposo viene a ser protector de la mujer. En la Biblia. Ahora, si yo quiero hacer lo que yo quiero, pues mejor me quedo soltero, hermano, ¿verdad? Entonces, el creyente irresponsable, aquí, hermano, podemos hablar un montón y no vamos a terminar nunca, pero hablando del ejemplo de Sansón, ¿verdad? Hemos dicho, pues bueno, que Dios incluso a esos creyentes irresponsables, pero cuando Él quiere tomar cualquier designio, cualquier cuestión, Dios lo va a hacer realidad y Él va a usar esa vida. Pero Él no quiere creyentes irresponsables, aunque pueda usar esa responsabilidad para algo, pero Él, Jesús, Dios, no quiere gente irresponsable. Porque la gente irresponsable solo crea problemas, hermano. La gente irresponsable solo problemas, nada más, ¿verdad? Crea problemas. No, hermano, mire, pues a usted le toca cantar. ¿Por qué? Porque no vino el hermano L. Ay, pues, ni modo, aquí vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? No vino el hermano L, ni llamó, ni nadie sabe dónde está ese siervo. Una cosa pequeña, pero que hace una diferencia, ¿verdad? Hasta en eso se fija el Señor, hermano. Hasta en eso se fija el Señor, la verdad. Así que quiero terminar con algo rápidamente antes de dar el micrófono. Imagínese un árbol con raíces, tronco y ramas. Imagínese que es un árbol en plena producción de fruto. El árbol está frondoso con todo. Jesús dijo que a cada árbol se le conoce e identifica por su fruto. Ahora, imagínese que está mirando un árbol frutal que muestra el fruto de todas las malas cosas que se producen en la vida de una persona emocionalmente desequilibrada. O sea, el árbol está representando a la vida de una persona y en ese árbol están los frutos de todo, los frutos buenos y los frutos malos, y de una persona que es emocionalmente desequilibrada, una persona irresponsable. Si usted tiene problemas con alguna de estas cosas en su vida, se debe a que son el fruto amargo de lo que se ha arraigado en sus pensamientos. Tal vez usted sea producto de sus padres o los que lo rodeaban y reflejaban o proyectaban su imagen indebidamente en usted. Usted estaría sufriendo ahora debido al mal ejemplo al cual fue expuesto tal vez durante su niñez o tal vez durante su juventud. Porque muchas veces a uno en la juventud también se le pega lo que hacen los jóvenes porque se piensa que es cool, ¿verdad? Si una vez y otra vez sus padres, maestros y otras figuras, principalmente en su niñez, le repetían que era malo, que algo andaba mal con usted, que no podía hacer nada bien, que no valía nada y nunca llegaría a nada, quizás usted comenzó a creerles. Es posible que Satanás haya reforzado este mensaje, repitiéndoselo sin cesar hasta que se volvió parte de la imagen que tiene de sí mismo y comenzó a reflejar en su exterior la persona que pensaba que era en su interior. Se ha comprobado que si una persona cree firmemente algo acerca de sí mismo, de hecho comenzará a comportarse de la manera que ella se percibe. Por eso dicen por ahí, cuenta una mentira por mucho tiempo y empezará a hacerse verdad. Lo que está ocurriendo es que las raíces del árbol malo que es un reflejo de nuestra imaginación y producto de nuestro patrón de pensamiento, están produciendo el fruto malo que creció de esa raíz. Por eso es que a ese árbol habría que tratarlo. ¿De dónde? De la raíz, ¿verdad? Ahora, este es un ejemplo que habla de un creyente que posiblemente por eso tenga todas estas variaciones emocionales y que eso se refleja en una persona irresponsable. Y muchas veces eso es. Muchas veces cierto hermano, cierta hermana se comporta de alguna manera porque así fue enseñado desde pequeño, desde niño. En su casa así era la cosa, ¿verdad?
Por eso muchas veces nosotros, por poner un ejemplo general, llegamos muy tarde a veces a los appointments. Llegamos muy tarde, porque así es nuestra cultura, en nuestra familia, así es nuestro papá. Vamos a ir a las 7 y llegamos a las 8. Y esas cosas influencian en nuestra vida. Entonces, todas esas cosas hay que cortarlas de raíz, ¿verdad? Y todas esas cuestiones emocionales que muchas veces, es que ese hermano por todo llora, ¿verdad? O esa hermano solo quejándose pasa, esa hermana nunca dice nada bueno. Posiblemente sean problemas emocionales que arrastra desde pequeña. Y hay que sanar esas cuestiones para no ser creyentes irresponsables. ¿Y cómo podemos sanar eso, hermano? Hablando y creyendo la verdad. Hablando y creyendo la verdad. Así que el ejemplo de hoy es, ¿verdad?, un creyente responsable. Así que hoy nos quedamos aquí en la vida de Sansón. Aquí todavía no termina, ¿verdad? En la otra sí terminará. Y para aguar la fiesta, o cómo se dice, ¿cómo se dice cuando alguien cuenta, por ejemplo, una película que salió y la cuenta, un spoiler, algo así se llama, ¿cómo se dice? Un spoiler, ¿verdad? Un spoiler, ¿verdad? Un dato, no termina bien, ¿verdad? No terminó bien. Siguió siendo irresponsable. Sí, no terminó bien. Así que bueno, ok. Hermanos, ¿algún comentario en esta mañana? Allá está el hermano Elías, tiene un comentario. No, ese es un recuerdo de hoy, hermano, de un creyente responsable, hermano Elías. No, por eso dije, son unos datos que recopilé ahí, que se los di, ¿verdad? Ajá. Bueno, si quieren dar una ofrenda, ¿verdad? Ya estarían ustedes ahí, ¿verdad? Pero lo contrario, ¿qué le parece si se pone de pie y le damos gracias a Dios por esta palabra? Señor, gracias por esta palabra, porque tú eres bueno. En esta mañana, Señor eterno, hemos estudiado Sansón. Padre glorioso, tú nos hablas, Señor amado, de cualquier manera. Bueno, dice tu palabra de que tú hablas de una, de dos o tres maneras, tú hablas a la persona, pero el hombre no entiende. Así que en esta mañana, Señor amado, tu sagrada escritura, Padre glorioso, la tenemos en nuestras manos y ha sido estudiada. Gracias porque tú eres bueno, te damos la gloria y la honra porque tú, Señor amado, nos das el entendimiento, nos das la sabiduría para poder leerla y estudiarla. Así que yo te ruego, Señor amado, que esa palabra no caiga en saco roto, Señor amado, sino que esa palabra esté en nuestra vida y que en esta mañana nosotros sepamos que los creyentes irresponsables sí existen, pero que tú no quieres que seamos creyentes irresponsables, que tú quieres, Señor amado, que nosotros nos formalicemos y que en la vida cristiana, desde recoger la ofrenda, cantar, a predicar, a hacer esto, a hacer lo otro, Señor amado, que podamos desarrollar, Señor amado, nuestra vida cristiana con mucha responsabilidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Jehová, y que la verdad sea parte de nuestra vida. Amén, amén y amén. Y la iglesia dice, un aplauso al Señor por esta palabra santa, hermano. Dios me lo bendiga. Por eso es bueno, a verdad, traer nuestro alumno, ¿verdad? Invertir $10, ¿verdad? Una hamburguesa hoy vale más. Así, pero esto es oro.